El tema los antiguos sistemas religiosos, área andina. El área andina comprende las culturas que se desarrollaron en la región que va desde Ecuador hasta el norte de Chile y el noroeste de Argentina. A principios de 1532, Francisco Pizarro desembarcó en Tumbes, Perú, y se encontró con un inmenso imperio establecido, cuyos soberanos no solo habían impuesto a sus súbditos una voluntad política, un orden social y económico, una lengua y una religión, sino que también velaban por el florecimiento de las artes y por la seguridad de todas las actividades de sus pueblos. El imperio incaico fue la creación política más grandiosa de la América indígena. El origen de esta civilización se remonta a los siglos XIII y XIV. En el Perú apareció una pareja de hermanos unidos en matrimonio, Manco Cápac y Mama Ocllo, que se decían hijos del sol, y encargados por su padre de civilizar a los indígenas, fundaron la ciudad del Cusco y extendieron su influencia hasta las regiones más lejanas. Culturas preincaicas. Las riquezas religiosas de esta cultura fue muy grande y afectó notablemente los posteriores logros incaicos. En tiempos preincaicos, el número y variedad de cultos en estas regiones fue sorprendente. Las imponentes ruinas de Chavín de Untar y Tiahuanaco, así como muchas de las grandes pirámides de la costa, fueron construcciones que tuvieron fines religiosos. Sacerdotes y curanderos eran prominentes en esta cultura. Cultura de los valles. La cultura de Chavín de Untar. Esta localidad está situada en un valle estrecho sobre un afluente del río Marañón al este de la Cordillera Blanca, en una región inhóspita con una muy pequeña área cultivable en los Andes centrales. Parece evidente que Chavín fue un imperio religioso y no tanto político. Culturas de la costa. Los grupos culturales de la costa peruana desarrollaron una vida muy rica y multiforme. Su mundo religioso consistía en una naturaleza poblada con infinidad de demonios animales. En la región de la costa norte, que comprende los valles de Piura hasta Casma, Perú, se desarrollaron importantes culturas como la de los mochicas y los chimúes. Adoraban todo lo que veían en la naturaleza, como ser animales de todo tipo, o bien el aire, el fuego y la tierra. Nada había sobre la tierra que no adorase. Los mochicas. La religión mochica se centra en torno al simbolismo felino, al igual que la adoración animal de toda la costa norte. En el arte mochica la deidad felina es antropomórfica y se desarrolló hasta llegar a ser la deidad suprema. Esta deidad gobernaba los destinos del mundo, pero vivía como los seres humanos y se manifestaban indistintamente como hombre o como Dios. Había sacrificios humanos de víctimas que eran arrojadas desde un acantilado. Se suponía que la divinidad estaba al pie del acantilado y recibía la sangre de la víctima como ofrenda. Otra de las deidades importantes de los chimúes era un demonio felino semejante al jaguar. Culturas de la Puna. En el altiplano boliviano, el centro religioso más importante se encontraba en Tiahuanaco. Era un lugar muy antiguo y venerado, el asiento del dios creador del mundo, Viracocha. Este dios había surgido del lago Titicaca y en Tiahuanaco había creado el sol y la luna, las estrellas del cielo y la tierra. La religión incaica. Entre los incas existían por lo menos 4 religiones diferentes: la religión oficial del Estado incaico, la religión de la gente educada y la nobleza del imperio, la religión de los estados conquistados y la religión de los ayllus, los grupos locales y los individuos. El sistema religioso de la cultura superior de los incas testifica de su alto grado de mestizaje y sincretismo. En el panteón incaico aparecían divinidades guerreras, cazadoras, pastoriles y agrarias. La religión de los ayllus. Esta religión consistía mayormente en el culto de las huacas. Las huacas eran lugares sagrados que podían ser templos o pequeñas piedras. Se creía que en estas huacas habitaban espíritus que debían ser aplacados mediante la oración, adoración y sacrificio. El culto incaico. El culto al sol ocupaba un lugar importante en el sistema religioso del imperio inca. En las regiones conquistadas implantaban obligatoriamente el culto al dios Sol y el aprendizaje de la lengua quechua. Las grandes ceremonias incaicas tenían lugar en la gran plaza del Cusco o en una de las pequeñas plazas cerca del Templo del Sol. Los sacrificios. Los sacrificios humanos no eran tan frecuentes entre los incas como en Mesoamérica. Cuando se llevaban a cabo se escogían niños de alrededor de 10 años, niñas pequeñas y quizás algunos pocos prisioneros de guerra prominentes. Al igual que en México, se les arrancaba el corazón del pecho. La religión inca. Todo el que había vivido una vida buena iba al cielo, que estaba junto al sol. Allí le esperaban una vida abundante y eterna. Pero quien había vivido una vida pecaminosa era condenado al infierno, que se encontraba en el centro de la tierra.
Sin embargo, había una excepción que revelaba la profunda brecha social que existía en el imperio inca. Los miembros de la nobleza iban siempre al cielo, sin importar si habían pecado o no. Las ceremonias. Los incas reconocían solo dos direcciones ceremoniales, este y oeste, que eran importantes por la salida y la puesta del sol. Las ceremonias religiosas asociadas con la vida cotidiana se celebraban una vez por mes. También tenían adoración ancestral. En el proceso del sincretismo religioso y cultural que se dio durante la época colonial, muchos de los elementos ceremoniales de origen incaico se vistieron de un matiz cristiano, por no haberse producido una auténtica evangelización y conversión entre los indígenas. El paganismo de las viejas religiones y ceremonias continuó aflorando una y otra vez. Sacramentos incaicos y católicos romanos. Un rito interesante era el bautismo. Otros han comparado el sacramento de la confirmación con los festejos que hacían los peruanos al entrar el niño en la pubertad, o el sacramento del matrimonio con la forma legal con que se celebraba entre los incas. Culturas de la cordillera. Las culturas que se desarrollaron en esta región de los Andes meridionales de Argentina y Chile estuvieron muy influidas por las culturas vecinas del Perú, especialmente la incaica. La religión de los araucanos. De los pueblos cordilleranos, el único que ha conservado casi intacto hasta el presente su lengua, sus rasgos físicos y su antigua cultura es el de los araucanos, llamados también mapuches. Las prácticas del chamanismo estaban a cargo de las machis, que eran generalmente mujeres que practicaban la brujería, la adivinación, la medicina y ayudaban a protegerse de los malos espíritus. En el presente las machi continúan ejerciendo el chamanismo y su función principal es la de servir como curanderas. Las fuentes mencionan también a varios espíritus animistas a los que se les asignan diversas funciones. Eso sería todo. Muchas gracias.